Vamos a recibirla a Silvia Luque, que llega con nosotros y nos acompaña para hablar de un tema muy interesante. Lo planteamos como Te Deum, así como para iniciar esta tarde tan especial, después del regreso, después del almuerzo, ya todos preparados para entrar en movimiento. Silvia, bienvenida. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias. Un saludo especial para quienes nos están acompañando de manera virtual y también para quienes están presentes aquí en esta sala, en esta linda sala de la ciudad de Buenos Aires, donde el mundo se une con este Congreso Mundial de Protocolo. El tema que yo quiero compartir con ustedes se refiere al ceremonial eclesiástico, precisamente el Te Deum. El Te Deum, cómo se va a vincular a través de la historia con los actos patrios de Argentina. Es decir, que nosotros tenemos una acción de alabanza que surge dentro de la liturgia, pero que a lo largo de la historia se va a ir proyectando en hechos y fechas trascendentales, no solo de nuestro país, sino también de los países que sostienen el culto católico. Por eso, como primer punto o como punto de partida, definamos al Te Deum como el himno de acción de gracias cantado a Dios que se remonta en orígenes a la Edad Media. Y aquí tendríamos que ver dos grandes aspectos. En primer lugar, el origen y significado que tiene el Te Deum en la religión. Y en segundo lugar, otro aspecto fundamental, qué uso y sentido se le va a dar a este Te Deum en el plano político y social. Con respecto al origen antiguo, en primer lugar, el Te Deum debe su nombre a las dos primeras palabras con que comienza el himno en su versión en latín. Te Deum significa a ti Dios. También puede ser traducido como a ti, oh Dios. Y a veces lo podemos escuchar como el Te Deum Laudamus. Y entonces se incorpora otra palabra que sigue a continuación dentro del himno en latín, y la traducción sería a ti, oh Dios, te alabamos. Eso es lo que conocemos hasta el momento, pero datos precisos con respecto a su autor y a la fecha de composición aún no hay uniformidad en la historia. Veamos que una tradición del siglo VIII habla de un himno ambrosiano. ¿Cuándo se da este himno ambrosiano? En oportunidad del bautismo de San Agustín por San Ambrosio, que luego de haber realizado este acto, presos de un fervor católico, ambos se van a alternar en un canto de alabanza. Pero sin embargo la historia crítica no sostiene esta postura porque no hay demasiadas pruebas que la fundamenten. Entonces hay que seguir buscando en el tiempo cuál sería la fecha dentro de la iglesia, de la historia de la iglesia, para poder definir en qué momento surge. Si nosotros pensamos en San Benito, nos situamos en el siglo VI y vemos que su regla ya habla de una acción de gracias que se tenía que realizar como oficio religioso en los días de fiesta, tenía que ser entonado por el abad. Entonces, siglo VI nos está diciendo que los autores tienen que ser de mucho antes. Y así es como van a surgir distintos nombres hasta llegar a fines del siglo IV, principios del siglo V. Y hay un obispo llamado Nicetas de Remesiana que va a componer una glosa. Esa glosa dispone que se va a interponer entre el Gloria in Excelsis, que es el himno que se canta por los ángeles en Navidad, y los salmos. Entonces tenemos dos oraciones de alabanza dentro de la liturgia, el Gloria y el Te Deum. En un principio se rezaban ambos, uno a continuación del otro. Pero luego, dentro de la liturgia, se estableció que resultaba muy largo el oficio
Entonces se destinó el día sábado para el Te Deum y el día domingo para el Gloria. Dentro de la misma liturgia hay otra oración muy importante que la tenemos que diferenciar porque a veces presta confusión en cuanto a su significado, y es el credo. El credo es una oración de tipo enunciativa y declarativa, mientras que el Te Deum es un vocativo. Es un llamado a Dios en todas sus formas, pero por sobre todo un llamado a Dios Padre. Ese Dios Padre que siendo eterno nos va a acompañar en el tiempo y se va a hacer presente en todas las circunstancias de nuestra historia. A partir ya de la época barroca, el Te Deum se va a hacer presente en todo hecho trascendental que comprometa al Estado y a la sociedad. El Te Deum va a ser cantado por la Iglesia y en la Iglesia. El Te Deum va a inspirar a muchos compositores célebres como Händel y también va a ser adaptado y traducido a diversos idiomas. Esto es en la parte de la religión. Veamos ahora cuándo se usa dentro de la religión. ¿Cuál es el significado católico del Te Deum? En primer lugar, el Papa lo reza en forma solemne cada 31 de diciembre para dar gracias por el año que termina. También se lo utiliza en situaciones extraordinarias o especiales, como por ejemplo una canonización, la ordenación de un presbítero. Por su parte, los cardenales entonan el Te Deum cuando se elige un papa, y también los fieles después en las catedrales manifiestan esa felicidad también entonando el Te Deum. Hasta ahí seguimos con nuestro plano religioso. Veamos ahora qué ocurre en el plano político y social. Acá nos tenemos que ubicar en el contexto de la monarquía española y la llegada de los españoles a América. La presencia de sacerdotes dentro de esa época, en ese contexto, es conocida por todos. Y realizar un Te Deum era un ritual político obligado, toda vez que existía una proclamación real, que existía una victoria militar, que era el cumpleaños del rey, el nacimiento o el cumpleaños de algún infante, y también se utilizaba mucho el Te Deum, y que aún hoy se lo continúa utilizando para dar gracias por el fin de alguna catástrofe natural, tipo pandemia. Tenemos dos esferas de poder, una esfera política y una esfera religiosa que están estrechamente vinculadas, respondiendo cada una a autoridad diferente. ¿Cómo se manifiesta la presencia de la esfera en la esfera del poder religioso de la autoridad militar? Toda vez que existía las llamadas fiestas de tablas o fiestas de precepto, en donde todo el cuerpo municipal y todas las autoridades debían concurrir a participar de esa celebración. ¿Cómo se manifiesta la autoridad religiosa en la esfera política? Toda fiesta cívica debía contar con la presencia de los sacerdotes. Le daban una especie de legitimación. Otro acontecimiento que nos va a marcar la estrecha vinculación entre ambas esferas de poder lo tenemos en el caso de la fundación de ciudades. Recordemos que era típica la fundación de ciudades en un trazado damero, en donde en el cuadro central quedaba la plaza principal. Y a los laterales de esa plaza, de esa ubicación, se ubicaban instituciones importantes. El cabildo, la iglesia, sea la iglesia matriz o la catedral, y también la residencia de las autoridades. De tal modo que cuando se realizaban procesiones, los regidores que estaban en el cabildo debían ir a buscar a caballo o caminando a las autoridades para acompañarlas
formandas en cuadro y según precedencia hacia la iglesia. Entonces, esa plaza central se convertía en el paso obligado de una visibilidad jerárquica. Veíamos marchar, salir a las autoridades para dirigir, a las autoridades políticas para dirigirse a la iglesia a presenciar alguna celebración. Y ahí dentro del templo tenemos la presencia de nuestro querido ceremonial, que nos está visibilizando las jerarquías también según las leyes indianas, porque algunas autoridades se sentaban en bancas y otras en sillas. Algunas autoridades tenían almohadones de terciopelo y otras no. Otra cuestión que nosotros tenemos que tener en cuenta con respecto al ceremonial en la parte política es que en la República Argentina, específicamente, existe el Te Deum mucho antes del 25 de mayo de 1810 y del 9 de julio de 1816. Al respecto, Monseñor Tauxic tiene un escrito importante en donde dice que son célebres los Te Deum que se oficiaron en oportunidad del año 1807, 1806, 1807, en épocas de invasiones hacia nuestro país, invasiones extranjeras que nosotros tuvimos que dar gracias porque se había reconquistado la ciudad y se había defendido. A partir de ahí va a ser una tradición celebrar el Te Deum desde la ciudad hacia todos los pueblos del interior. Y también hay un tema que nosotros tenemos que ser muy realistas en la forma de comunicar, porque generalmente la información periodística nos dice que se debe participar de un Te Deum considerándolo al Te Deum como un requisito o parte de un ceremonial oficial. No lo es así, sino que ya vimos el Te Deum nace dentro del ceremonial eclesiástico y se va a proyectar con distinto significado dentro del plano oficial. ¿Cuándo celebramos Te Deum? En todas las fechas que son trascendentes para nuestra historia, para dar gracias a Dios por todos los sucesos que nos van fortaleciendo o formando como nación. Otro tema también que nosotros tenemos que tener en cuenta es que se invita a los, bueno, para no avanzar más, vamos a ver acá algunas imágenes con respecto al encuentro de las autoridades, como les mencionaba. El ceremonial que corresponde a los distintos niveles de gobierno es quien se encarga de la precedencia de sus respectivas autoridades en el templo. Desde la iglesia no manejamos ese tema. Por lo tanto, la precedencia corresponde a la autoridad de nivel superior. En el caso de la ciudad de San Miguel de Tucumán, que se convierte simbólicamente en capital de la provincia el día 9 de julio, concurre el presidente con todo su gabinete. Por lo tanto, la presidencia corresponde a la nación. Y quienes conocemos el ceremonial sabemos cuál es el sector que corresponde en precedencia para una y otra autoridad. Acá tenemos también un ejemplo de la Catedral de San Miguel de Tucumán, en donde podemos ver lo que estamos mencionando. El gobierno provincial para un sector y gobierno municipal con fuerzas para el otro sector. El encuentro de ambas autoridades. Esto es muy significativo porque también acá tenemos otro tema con la prensa. Generalmente la prensa no hace mención al contenido ni a la estructura del Te Deum, solo habla de la homilía. ¿Por qué? Porque ese es el mensaje que va a dar una de las autoridades hacia la otra, teniendo a toda la sociedad como su testigo. Y en ese mensaje se entiende
que se manifiesta o se refleja el vínculo que deben existir entre ambas para trabajar por el bienestar de todas las personas. Acá vemos también, esto corresponde al pasado 25 de mayo de 2022, en donde la autoridad eclesiástica acompaña al gobernador hasta el atrio de la iglesia una vez finalizado el Te Deum. También podemos ver que por tradición se invita a los dignatarios de otros credos para participar de una oración ecuménica por la patria, pero siempre dentro del ceremonial católico. Los representantes de otros credos sí tienen sus celebraciones al estilo del Te Deum, pero lo hacen siguiendo las directivas de su respectiva liturgia. Y como una forma de sintetizar lo que es el Te Deum, tenemos que decir que nos reúne a todos, a religiosos y a laicos, a autoridades y a pueblo, a ricos, a pobres, a grandes y a chicos, porque se entiende que todos estamos trabajando por lo mismo. Estamos trabajando por construir una nación que es la tarea de todos, compromete el esfuerzo de todos. Entonces, esta es la importancia que tiene la presencia de ambas autoridades principales dentro del oficio del Te Deum. No hay una norma que nos diga en qué templo se va a realizar, pero se entiende que siendo la catedral metropolitana, donde reside el obispo, es donde se debería realizar. Nosotros en la historia de Argentina tenemos algunas circunstancias por las que no se realizaron. También les quiero compartir la música del Te Deum, para tenerla en cuenta que en sus diversas manifestaciones, que corresponden también al acto del 25 de mayo, y ustedes pueden ver de esa manera cómo está también ubicada las distintas autoridades según la precedencia. Perdón. Pasó algo con el... ¿Podríamos volverlo a poner al video? Ahí está. Siguiendo la tradición de nuestros próceres, participemos ahora del canto del Te Deum, himno de alabanza. ¿Podríamos ponerlo desde el principio con el volumen? Está muy bajo, bueno, ocurre.
Bueno, así de esta manera terminamos. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Felicitaciones, Silvia, muy interesante tu explicación. Te quiero hacer dos consultas en función de algo que vi este año, por lo menos en algunas provincias de la República Argentina. La primera pregunta es si el Te Deum siempre se debe hacer en la catedral, porque he visto que lo han hecho en una iglesia de la ciudad que no era la catedral y eso me llamó la atención. Y la segunda pregunta es, referente al que hablaste de la precedencia, en el caso del cónyuge de la del primer mandatario, si siempre en este caso corresponde que tenga la precedencia que corresponde, o sea, quiero decir, el número 2 sería por sobre otra autoridad provincial o nacional. No sé si se entendió lo que pregunté. Sí, Gracias. sí. Bien, con respecto a la primera pregunta, no hay una disposición, no hay una reglamentación, no hay una norma específica que lo diga, pero se entiende, como decía, que la catedral es la sede del obispo y el obispo es la máxima autoridad religiosa de la materia que estamos hablando. Entonces debería ser en la catedral. Sí hubo traslados, pero en realidad debe ser o debería ser en la catedral. Y con respecto a la segunda, si el mandatario, si la autoridad concurre con su esposa, le corresponde la ubicación de esposa y por lo tanto la precedencia a continuación del esposo. No sé si alguien... Bueno, acá tenemos otro tema también. Eso no lo manejamos nosotros desde el ámbito eclesiástico, pero yo tuve consultas de algunas de mis alumnas de la diplomatura, en donde se planteaba y hay que resolver si vamos a ubicar pares o impares. Entonces, si estamos ubicando impares, tendríamos que trabajar con el centro métrico. De lo contrario, tendríamos que trabajar con la proximidad del pasillo. Y ahí podemos manejar un poco mejor. Cada ceremonial que corresponde a cada nivel de gobierno va marcando como una especie de apropiarse de la iglesia, marcando para sus respectivas autoridades. Pero bueno, la comunión y convivencia que debe existir entre los ceremoniales. Digamos que en el Te Deum, en todo el religioso, podría ser hasta flexible. Claro, nosotros lo que manejamos desde lo religioso es la regla de la derecha, teniendo en cuenta que es la derecha del ceremonial. Por lo tanto, imaginemos que yo estoy en el altar, el sector de la derecha es el que corresponde, el que tiene mayor precedencia. Por lo tanto, autoridades de gobierno provincial se ubicarán en este sector y gobierno municipal en este otro sector, hacia la izquierda. ¿Y dónde quedaría la presencia de la esposa del presidente? Bueno, ahí también, si vamos a poner el reclinatorio, está Viendo tu punto de apoyo, tú eres la... Yo la que soy el altar, sí. En este caso. La primera fila sería donde está el presidente, sí. con su esposa, y la tendría a su izquierda. A su izquierda. Sí. Al lado del presidente. Exactamente, sí. Porque de lo contrario quedaría ella sola en ese espacio. Entonces hay que lograr una disposición armónica. Y el presidente sí estaría al borde del pasillo. Del pasillo. Así es. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Bueno, muchas gracias.